Amén, gracias, muchas gracias. Dios es tan bueno. Estamos en el principio. Yo pienso que la mejor conferencia que hemos tenido cada vez que nos reunimos, yo creo eso, y mi revelación, una de ellas hasta ahora, es que yo tengo un tema para mi próxima conferencia. Y el tema es, yo no sé cómo va a ser el folleto, pero el tema será carne con papas, con vegetales fríos. En realidad el pastor Lamb, tus vegetales estaban calientes, rojos de calor. Te agradecemos mucho. Aleluya. Abre tu Biblia a Salmos 95. Es una de las 3 escrituras o textos que tengo. No estaba seguro cuál voy a utilizar, así que voy a poner los 3, un solo versículo. No te pongas en pánico, no los voy a leer todos. Casi todos nosotros hemos experimentado como niños donde nosotros estábamos corriendo hacia nuestros padres. Queríamos decirle algo y después no nos los decían. Era como que nos... Era un... Y después más frustrante, más animador, cuando de verdad nos poníamos hasta que nuestros padres... Oye, los padres, cállate la boca, no quiero oírte, cállate la boca, estamos hablando. No nos gusta que alguien no haga shh. La conferencia es un grande shh. Y el motivo por eso es porque Dios quiere hablarnos. Y tienes que posicionarte para oír. Yo estuve en Chandler predicando en su encuentro hace unos meses atrás. Yo estaba sentado atrás y el pastor Mitchell estaba predicando y ministrando. Estaba difícil oír su voz y de verdad tuve que enfocarme y concentrarme. Yo no quiero que nadie hable hablando conmigo, saludándome. Yo estaba muy ocupado tratando de oír lo que el pastor Mitchell estaba predicando, lo que le estaba diciendo. Ay, por lo visto es un programa de televisión muy conocido, no sé si tal vez como un programa de realidad, estos programas de talento llamado La Voz. Y el objetivo, por lo visto, es encontrar la próxima gran estrella, porque en el mundo existe una voz, por ahí en el mundo hay una voz que es tan espectacular que el dueño de ella va a volverse rico y tremendamente famoso, y esa voz está esperando ser oída y encontrada y agradecida por las multitudes, y por eso han creado un programa de talento donde pueden los candidatos atraer la voz que tienen, la cual todos están esperando por él. Déjame contarte de otra voz hoy, la cual está hablando muy alto y claro, la cual está esperando que tú la oigas, y esa es la voz de Dios. No habrá otra voz durante tu vida que es más importante, así que mejor no cierres los oídos o andes mirando la Copa Mundial Francia contra Bélgica. Es más, si estás sentado al lado de alguien de Francia o Bélgica que tiene su teléfono mirando, quítaselo enseguida y protégelos de ellos mismos. Y te sugiero que mañana, mientras los ingleses, nuestros hermanos ingleses hagan lo mismo, si ves a un inglés con su teléfono, quítaselo de la mano para que escuches. Yo sé que hay una aplicación la cual que si tu teléfono puede hasta hacer un sonido, si escuchas un sonido o una notificación, alguien está profanando el servicio. Fue el pastor Ruby que me animó a decir esas cosas. Así que hay muchas preguntas las cuales quiero decirte antes de que leas nuestro texto. ¿Estás oyendo esta voz? ¿Estás poniéndole asunto? ¿Le permitirás a Dios que te haga el momento que Él quiere hablarte? ¿Y estás dispuesto a trabajar duro? Porque eso es lo que hace falta para poder oír la voz de Dios. Porque mira, hay mucho ruido en el mundo hoy en día.
Hay mucho actividad en el mundo tratando de llamarte la atención. Dios va a hablar mucho esta semana y yo me pregunto si tú estás listo para oír todo lo que Él te quiere decir. Cuando escuchas la voz de Dios, mira, las cosas cambian y yo me pregunto si estás listo para ese cambio. Me pregunto si estás listo para todo tu futuro, todo tu destino, para que cambie esta semana. De esto se trata la conferencia. Es un lugar donde podemos oír la única voz que en realidad necesitamos oír. Si tú no oyes la voz de Dios esta semana, y yo no te digo esto como un comentario así libre, te digo con sinceridad, si tú no escuchas la voz de Dios esta semana, tu futuro está en peligro, a riesgo. Vamos entonces a mirar estos tres textos. No estaba seguro, no podía decidirme, pero todos son cortos, puedo utilizar los tres. Salmos 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no es seguridad que lo vayas a oír. Hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, como en Meriba o la rebelión, como en el día de las pruebas en el desierto. Juan 10, 27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Apocalipsis 3, 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es una declaración muy curiosa, te la explicaré dentro de poco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hablemos entonces acerca de esta voz, la cual Dios tiene. Porque la Biblia es una narrativa de la voz de Dios siendo hablada, siendo oída y siendo respondida. Y una de las cosas y lugares más espectaculares para ir es el libro de Génesis. Y considerando la creación, todo lo que tú y yo sabemos, vemos, experimentamos, empezó con la voz de Dios siendo hablada, pero no siendo oída por nadie, por lo menos ningún ser humano. Génesis, dijo Dios, sea la luz. Dios dijo, haya una expansión firmamente en medio de las aguas. También Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y así fue. Esa es la voz que Dios quiere hablarte esta mañana. La palabra significa declarar, mandar. Lo encontramos 12 veces en el libro de Génesis capítulo 1. Dios dijo Dios, y mira lo que esa voz logró. Esa voz tiene un poder comprensivo cuando es hablado, cuando es oído. Y una vez más, te digo, es esa misma voz la cual empezó la creación, la cual Dios quiere hablarte en voz alta a ti. Está tratando de utilizar esa voz para hablarle a tu vida. Él tiene mucho que decirte. ¿Nunca has estado ansioso de hablar con alguien? ¿Tienes buenas noticias, digamos, o alguna información importante y no podías esperar de hablar con alguien? Así es como Dios es con nosotros. No puede esperar para hablar con nosotros. Él está ansioso de llamarte la atención y de empezar a hablarte, porque mira, Él tiene tanto que decirnos. Él es Dios y Él tiene un gran plan, un destino para nuestras vidas, y hay tanto que Él quiere decirnos. Pero la pregunta es, ¿vas a cooperar con el Creador? ¿Prepara un lugar para oír, para que su voz pase a ser el centro de tu vida? Considera Elías. A mí me encanta esta historia, y escucha lo que Dios hace para callarlo. Elías está en una crisis. Él está huyendo de de Jezabel. Él no está en un lugar donde él necesita estar. Él está huyendo, temiendo por su vida.
Él no está haciendo su deber, lo que debe hacer. ¿Cuál es la solución? Dios tiene que callarlo, silenciarlo, todo el miedo que tiene en su mente. Así que escucha lo que nos dice la Biblia. Que Dios hizo para callar a Elías. Primera de Reyes 19. Dijo el ángel del Señor, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? En un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Porque Jehová, eso sería algo maravilloso verlo. Eso sería suficiente para callarte. Pero tal vez no con Elías, tal vez él era como nosotros. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. La tierra empieza a temblar. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras del terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Una pequeña voz. Pero antes de ese silbo apacible y delicado, Elías tuvo que ser callado. Por todo lo que estaba sucediendo espiritualmente, emocionalmente en su vida. Y cuando Elías oyó todo eso, él cubrió su rostro en su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí, de repente, vino a él una voz diciéndolo, ¿qué haces aquí, Elías? Eso le llamó la atención. Empezó a hablar. Elías oyó su voz y empezó en la trayectoria correcta para su vida. Yo me pregunto qué es lo que Dios tiene que hacer. Me gustaría un gran aplauso ahora, pero no sé si... ¿Qué sucedería? Me pregunto qué es lo que Dios tiene que hacer para callarte, para llamarte la atención. El cambio vino al hombre de Dios cuando él oyó la voz de Dios. Así que mira lo importante que esto es para ti mientras estás sentado aquí esta mañana. ¿Qué de importante tú crees o piensas o ves que la voz de Dios es para ti? Porque mira, en momentos críticos, solamente porque andas en una crisis no significa de que vas a oír la voz de Dios. Elías está en una crisis, pero por lo visto él lo hizo él necesitó un terremoto, un fuego y que unas peñas explotaran delante de él antes de poder oír la voz de Dios. En crisis críticas, momentos críticos en su vida, Dios quiere visitarlo, Dios quiere hacer algo con respecto a su voluntad en tu vida, y Él habla con una pequeña voz o un silbo apacible y delicado. Uno de nuestros textos nos dice que eso es un sí muy grande. Si oyes su voz. Y yo puedo decirte esto, mira, como cristianos, convertidos, como dijo el pastor Lamb, habló también esta mañana, ¿qué nos sucede desde los primeros pasos de nuestra conversión? Queremos oír la voz de Dios, a como es declarado por nuestros pastores. Por lo tanto, estamos en cada servicio, no perdemos nada cuando somos nuevos conversos. La idea de perder un servicio era la peor consideración que podíamos tener. Hoy en día la gente libremente, bueno, voy a la iglesia esta mañana, pero no esta noche, estamos teniendo avivamiento, vamos a salir en la familia. Antes ni pensábamos de esa manera, porque estábamos adictos a oír la voz de Dios. Dios nos hablará regularmente, Dios hablará fielmente. Como te dije, Él tiene mucho que decirnos, y si Él hablara sin parar, y si escucharías desde hoy hasta el final de tus días, no podía decir todo lo que Él necesita, le gustaría decir. Los hijos de Israel están en una posición donde mejor que oigan de Dios para su sobrevivencia. Están viajando por el desierto, yendo de un lado al otro, tropezándose por el camino. Mejor que oigan de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué les sucede? No endurezcas vuestros corazones como en la rebelión, como en el día de las pruebas en el desierto. Y esto pasó a ser un
punto de referencia para ellos. El apóstol Pablo nos dice, en Hebreos pasó a ser un punto de referencia y Dios le decía, oye, cuando Dios habla, no ignores su voz, no endurezcas tu corazón, no ignores lo que Él te está diciendo. No valorizaron la voz de Dios cuando Él les habló, no lo hicieron una prioridad en sus vidas, sus corazones. Dejó de ser tierno, obediente y responsivo, y por causa de eso tuvieron un desastre. Mike Pence es nuestro vicepresidente. Recientemente pasó un punto de ataque en su vida por alguien llamada una mujer miserable. Su nombre es Gozo, pero de gozo no tiene nada. Pero hubieron unos reportes de noticias de cómo Mike Pence está hablando acerca de su relación con Dios y Jesucristo, y cómo él habla con Dios en oración y Dios le habla a él de vuelta. Entonces en el programa que esta mujer Joy Behar está, ella viene y ella dice, una cosa es hablar con Jesús, otra cosa es cuando Jesús habla contigo. Esta mujer dijo esto: oír voces es una enfermedad mental. Vamos entonces a pensar esto. Mira, esta mujer Joy Behar, la cual cree en asesinar seres humanos en el vientre, está diciendo que nosotros somos los que estamos enfermos mentalmente porque tenemos una relación con Jesucristo. Yo prefiero estar enfermo mentalmente. Yo acepto el diagnóstico de esta mujer, y Mike Pence está orgulloso del hecho de que Dios le habla a él y él escucha y él entiende lo que Dios le está diciendo. Gary Shepard en el mismo canal dio una defensa limitada. Dice, como cristianos, esa es la parte de lo que ellos dicen. Tú hablas con Jesús, Jesús habla contigo. Lo que me preocupa es cuánto tiempo demoran estas pláticas. Y además de todo eso, yo soy cristiana, pero yo no quiero que mi vicepresidente esté hablando en lenguas. Yo sí. Y tal vez antes de que se acabe todo, el presidente Trump estará hablando en lenguas también. Tal vez los miembros de la Corte Suprema estarán hablando en lenguas también. Tanto está basado, mira, esta mañana, ahora mismo, en que tú oigas la voz de Dios. Para los hijos de Israel, el estar en el desierto, como el salmista escribió 500 años después de lo sucedido, nada menos de todo estaba basado en su habilidad de oír la voz de Dios en el desierto. Y ellos perdieron esa habilidad. Dios quiere guiarnos con su voz. El problema con la oveja que el pastor estuvo hablando anoche es de que no había voz para que oyeran, para ser guiados. Dios nos protege con su voz, Él nos guía con su voz, Él nos da corrección con su voz, y es sonido de su voz nosotros siempre estamos protegidos y seguros. El libro de Éxodo nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios. Qué cosa tan interesante esta conexión. Oír la voz de Dios mantiene lejos las enfermedades y dolencias. Es una protección con respecto a los ataques del infierno. En uno de los textos que leí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, si me siguen. Yo no puedo pensar un lugar más seguro que estar al lado de Jesús siguiendo su voz. Donde Él vaya yo voy, donde Él habla yo quiero estar, donde necesita estar para poder oírlo. Ovejas tienen que oír la voz de su pastor para que puedan sobrevivir. Así es como son guiados, así es como son encaminados, así es como están protegidos. Y cuando oyen esa voz y responden a esa voz, están seguros. ¿Sabes otra cosa que eso también nos comunica? Para que consideremos esta mañana, es de que esto nos comunica la profundidad de la relación que Dios desea tener con nosotros. Cuando tú amas a alguien, tú hablas con ellos.
Cuando tú estás enojado con alguien, tú les tratas con silencio. Dios siempre quiere que hables con Él. Siempre está queriendo comunicarse. Yo los conozco, dice Jesús. Conocen mi voz y me siguen. Su amor es comunicado a través de su voz, cumpliendo con nuestras necesidades, haciendo provisión, cumpliendo promesas, guiándonos, encaminándose, protegiéndonos, más de lo que podemos protegernos nosotros mismos. Entonces, por eso, si tú no oyes la voz de Dios, a menudo si tú no escuchas su voz, lo que sucede, terminarás fuera de los linderos. Y el problema con muchos cristianos de hoy en día es que la gente quiere vivir para Dios a su manera. Raramente vienen a la iglesia, no leen la Biblia, no tienen oración, andan dando vueltas, distraídos. No puedes oír de Dios a tu propia cuenta, tienes que estar donde Él está. En el libro de Apocalipsis, cuando Jesús está hablando a la iglesia de Laodicea, esta iglesia tuvo tantos problemas que ni siquiera se dan cuenta, están yendo hacia un peñasco y ni siquiera se dan cuenta, y Jesús le dice en uno de los textos que leí aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces cuando leí eso me di cuenta, yo dije: ¿será que está tocando la puerta? ¿Es un tocar de puerta o una voz? Toco la puerta y llamo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está tocando la puerta o es una voz que está llamando? Son ambos. Pero cuando él toca la puerta, tú puedes oír eso. Cuando él empieza a hablar, tú no oyes eso. Tienes que abrir la puerta para poder entender y oír lo que él está diciendo. Tienes que tomar acción. No es algo pasivo, no es algo que automáticamente vas a oír la voz de Dios sentado en tu sofá como un vegetal. Es un tocar, es una voz, y tienes que tomar acción y tienes que abrir la puerta de tu corazón, y no todo el mundo lo hace. Porque Él tiene cosas que decirte. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de los Laodicea, ellos no querían oírlo. Nadie quiere oír que están tibios. Nadie quiere oír la forma como están viviendo para Dios. Hace con que Dios quiera vomitar. Pero si vas a oír la voz de Dios, tienes que abrir la puerta. Entonces, esa es la pregunta. ¿Abrirás la puerta de tu corazón? Y yo me pregunto, ¿cuánto de esta conferencia, aunque estamos ya solo en el principio de nuestra conferencia, qué puedes decir con seguridad de lo que Dios te ha hablado hasta ahora? Porque mira, no es algo automático. Tú puedes sentarte en un servicio, un sermón tras otro sermón. Oír significa un esfuerzo. Está el oír, sonido físico, la voz de varón que el pastor Roman predicó, seguro que la oíste. Pero ¿será que Dios puede utilizarlo para hablarle a tu vida? Hay un sonido físico que oyes, pero también está la necesidad de concentrarte y darle asunto y ver si hay algo aquí que Dios está queriendo decirle a mi vida. Jesús nos resalta esta dimensión necesaria en otra de las cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis 17, cuando nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es lógico que tienes oídas. ¿Quién no tiene? ¿Qué quiere decir que no tienes oídos? Que tiene oídos significa que el tener oído no quiere decir que vas a oír. Porque está sentado en la conferencia no quiere decir de que Dios tiene acceso, porque alguno de ustedes tal vez está sentado aquí, pero ni siquiera les ha abierto la puerta de tu corazón. Él está tocando, puedes oírlo. Escucha lo que otra traducción dice: el que es capaz de oír, déjalo que escuche y obedezca a lo que el Espíritu dice a la asamblea o a la iglesia. Esa carta en específico,
para esa iglesia específica. La única forma para que ellos pudieran oír la voz de Dios, la cual Jesús les está hablando, ellos tenían que estar en la iglesia. Y yo creo que uno de los peligros más grandes de hoy en día son dos cosas. Primero es de que el domingo hoy en día es algo mundano, la forma de pensar aceptable, que puedes perder un servicio de domingo, que tienes un motivo, que puedes dejar de ir a la iglesia. Lo que me estás diciendo es que yo puedo no tener que ir a la iglesia y perder lo que Dios me está diciendo en mi vida. Así que el domingo ahora ha sido hecho algo mundano. Yo pues lo miro por la internet o escucho la grabación. No es lo mismo de estar en la casa de Dios entre los santos, haciendo el esfuerzo para oír lo que Dios está diciendo. Por eso es que nosotros le decimos a cada miembro de nuestra iglesia, a cada nuevo creyente, que estén en todos los servicios, tu vida espiritual, tu futuro, tu matrimonio, todo eso depende de que tú hagas la posición y oír la voz de Dios. Marcos capítulo 4. Mira lo que oyes, con la misma medida que mides te será medido, y aunque se les añade, se añadirá lo que oyes. ¿Tú no crees que sería suficiente oír la voz de Dios, estar en cada servicio? Mira, mientras más tú respondes la voz de Dios, más Él te utilizará para hablarte. Mira, uno no habla con alguien que no te está escuchando, no te está poniendo asunto, ¿verdad? Tú sabes, las esposas, cuando tu marido tú le estás hablando y estás hablando a 100 kilómetros por hora, toda alegre y contenta, emocional, hablándole a tu marido, y él, o tú le quitas la computadora y la tiras en el piso, o te vas y dejas de hablar. Nadie quiere hablar con alguien que no está poniéndole atención, y Dios está diciendo, si tú pones atención y haces lo que yo te digo, voy a hablar contigo todo el tiempo. Lucas lo dice de otras maneras. En Lucas 8:18 dice, mira pues cómo oyes. Porque así que tiene que haber distintas formas de oír. Mira pues cómo oyes, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ponte a pensar de lo que está aquí y de lo que está hablando. Si tú no pones asunto, si no oyes, no escuchas la voz de Dios, entonces Él va a empezar a quitarte lo que Él ya te ha dado. Mira, el oír la voz de Dios es la seguridad de lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora. Es más, tomar todo lo que has experimentado en tu vida y ponerlo en un almacén espiritual para ser guardado en lo profundo de tu corazón. Pero cuando dejas de oír la voz de Dios, empieza a vaciarse. La Biblia nos dice que Dios, si no lo usas, te lo quita. Esto requiere de oír la voz de Dios, requiere un nivel de examinación. El primero es de la pregunta clara que yo sigo refiriendo. ¿Me estás escuchando, oyendo esa voz? Porque tú puedes seguir y pasar toda la conferencia aquí, portarte como que nada. Al final puedes decir, oh, qué gran conferencia fue, y tal vez hasta te acuerdes de un par de sermones que te llamaron la atención. Pero yo me pregunto, escucha bien, esta mañana, yo de verdad me pregunto, ¿estás activamente oyendo la voz de Dios? ¿Y cuánto de esto es el enfoque de tu vida? Pero mira, yo puedo decirte una cosa, mira, tanto como necesitas comida diaria, tú necesitas momento por momento necesitas oxígeno, necesitas líquido. Jesús habla de su palabra como el pan de vida. Nosotros necesitamos una voz diaria, por eso es que tenemos que estar aquí diariamente a la oración. Porque en momentos críticos de nuestra vida necesitamos su voz. A las cosas simples, cotidianas de nuestras vidas, necesitamos su voz. Quién sabe, como pastor, si yo no oro, si yo no oigo la voz de Dios y no soy relleno con el Espíritu Santo por la mañana, cuando llegue la hora de almuerzo, yo puedo estar pidiendo misericordia en el piso porque no tengo lo necesario. Yo quiero que Dios hable conmigo por las mañanas. Y yo quiero poder hablar con Él. Y yo quiero poder hablar en lenguas y clamarle a Dios
y necesita haber un elemento de desesperación cuando estás orando. Aunque sea oración diaria, necesita haber un elemento. Oh Dios, necesito hoy tu voz, tu poder. Eso es lo que me va a ayudar por toda la crisis o problemas que yo encare o enfrente hoy en día. Esta es la implicación del texto que nosotros leímos. Las ovejas necesitan cuidado diario, especialmente cuando están en el desierto, y no en el redil, pero mira, o en el desierto. Durante una crisis o en el desierto no reconocen esto todo el tiempo. Vida o muerte, una generación entera murió en el desierto porque no estaban oyendo la voz de Dios. Por eso esto necesita ser examinado. La segunda calidad de todo esto, necesario, es que tenemos que hablarla, y es que muchos de nosotros somos culpables, y eso es: ¿has tenido el hábito de lo que se conoce como el oír de una forma selectiva? Tú has oído el dicho, ¿verdad? Tú escuchas lo que te da la gana oír. Algo te apela, algo te llama la atención, ¿tú lo has oído? Es el ejemplo antiguo que si tú llamas a tu hijo porque están jugando en el patio para limpiar su cuarto: oye, no te oí, mamá, no te oí. Pero si tú empiezas a abrir un chocolate, un dulce, te pueden escuchar al kilómetro. Uno oye lo que uno quiere oír. Si quieres oír la voz, es la voz de Dios. Si no te gusta, pues es nada más que su opinión. Yo no sé cuál es el porcentaje o el promedio, 10%, 40%, 60%, pero mucho de lo que Dios dice no nos gusta. Entonces hay un movimiento para disminuir la predicación, la declaración abierta de la palabra de Dios, especialmente cuando nos trae convicción. Déjame decirte algo, mira, realmente necesita haber una apreciación renovada. Muchos de nuestros miembros de mucho tiempo nunca han perdido esto, pero tú no te das cuenta de que casi en todo lugar, excepto en nuestro compañerismo, han quitado la convicción completamente de la liturgia de la iglesia. No habrá nada dicho acerca de tu pecado, no habrá nada dicho o declarado que te va a retar o va a dudar tu conducta o te va a exponer tu adulterio, tu inmoralidad sexual. Tú deberías estar claro de esto, de que Dios puede hablarte a ti con esa clase de voz. Le pregunté al pastor Lamb, después de 33.900 escrituras, ¿por qué escogiste la mía para leer esta mañana? Así que si tú ya tienes tu Biblia abierta a lo que él leyó, Hechos 9, déjame leértelo otra vez esta mañana. Mas yendo por el camino, aconteció llegar cerca de Damasco. Repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que es tan injusto, el pastor Lamb lo refirió, pero él oyó la voz de Dios. Él sabía exactamente qué estaba siendo dicho. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo estoy seguro que él no quería oír eso, pero lo oyó. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando, temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Creo que lo voy a hacer. Un pecador puede oír la voz de Dios. Yo oí la voz de Dios 27 de mayo de 1975, sentado en la sala del pastor Warner, cuando él estaba testificándome y compartiendo a Jesús conmigo. Yo era un corazón duro, rebelde, drogas, alcohol, destruyendo mi vida. Yo oí tan claramente cuando él me dijo: Jesús quiere entrar en tu corazón. Y yo lo oí tan claro y tan alto que puedo hasta repetírtelo. Fue como que me sucedió ayer. Y esa fue la pregunta que debemos preguntarnos mientras oyes la voz de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque mira, todo lo que tú oigas o cuando tú oyes la voz de Dios, siempre hay ajustes, por lo menos, que necesitan ser hechos, ¿verdad? Y a veces son esos cambios
enormes y decisiones enormes que cambiarán tu vida, pero nunca oirás ese nivel de su voz si tú escuchas de una forma selectiva. Y lógicamente está el peligro también de que la voz de Dios ya no sea más oída del todo. Yo estoy seguro que en mi iglesia hay personas que no están oyendo la voz de Dios. Personas que nunca responden el llamado de altar. Personas que nunca están en la oración, nunca van a evangelizar. Sabemos lo que le sucedió a los hijos de Israel en el desierto. Estuvieron en una atmósfera donde podían haber oído la voz de Dios. Moisés estaba ahí. Más tarde, cuando estaba ocupando Israel y tuvieron hijos y familiares, habían muchos hombres que estaban hablando. Solo porque estás en el lugar correcto no quiere decir que la voz de Dios está siendo oída. No voy a corregir al pastor Mitchell, él puede hacer lo que él quiera, pero él también tomó una de mis escrituras. Mateos 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, ovejas tienen que oír una voz para estar seguros. Si tú oyes personas que están atormentados, en desesperación, enfermos, en peligro, esclavitud espiritual, tú los ves como personas que no tienen acceso a la voz de Dios. Nadie les está hablando la palabra de Dios a ellos. Acuérdate de Primera de Samuel. No hay visión ni revelación abierta en Israel. Elí, el supuestamente llamado sacerdote, no está cumpliendo su obligación como sacerdote. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, era rara en aquellos días. No había visión con frecuencia o revelación. Aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, la lámpara de Dios se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el templo y el Señor lo llama. Este jovencito, tal vez 7, 8, 9, 10 años, no tenemos idea de su edad. El Señor llama a Samuel y él dice: heme aquí, Señor. Nunca había oído su voz antes. La oyó y empezó a responder a esa voz. Y como resultado, Israel, por lo menos durante ese tiempo, fue rescatado. Déjame hablarte por último acerca de la bendición poderosa que está conectada cuando oímos la voz de Dios. Y yo tengo otra pregunta que quiero que consideres esta mañana. Mira, ¿qué estás haciendo con lo que estás oyendo de Dios? Porque mira, esto tiene todo que ver con la condición de tu corazón. Se trata con todo esto. Tú puedes oír su voz, pero no tener la respuesta correcta. A veces la voz de Dios hace con que uno se enoje. A veces causa con que ellos salgan huyendo más lejos de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Así que tiene todo que ver con la condición de tu corazón. Tú puedes darte cuenta de la condición de tu corazón simplemente por los apetitos que tienes. Así que si estás más interesado en el resultado del juego entre Francia y Bélgica, de lo que Dios está diciéndote ahora, eso dice algo con respecto a tus apetitos, ¿verdad que sí? Salmos 42, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso está escrito por un hombre que fue sujeto a ser conocido de rico, poderoso, pero él estuvo sujeto a toda clase de desvíos y distracciones en la vida, y con todo eso, su apetito principal fue por la palabra de Dios. Eso es lo que lo impulsa, eso es lo que lo anima, eso es lo que lo lleva. Job dijo estas palabras: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Esto fue después de todos los desastres, toda la pérdida que él tuvo, todo, las tragedias que le cayeron arriba a Job. No me separé del mandamiento de sus labios, guardé las palabras de su boca más que mi comida necesaria.
Todos tenemos apetitos necesarios. El problema es que permitimos que esos apetitos necesarios sean más que el apetito por la palabra de Dios. Fíjate bien, es más importante que yo oiga la voz de Dios que cualquier otra cosa. Y él puede mantener sus apetitos por la voz de Dios, aún en medio de toda la tragedia que está ocurriendo y que él está experimentando. Entonces, el oír la voz de Dios tiene todo que ver con la condición de tu corazón. Gente que de vez en cuando te dice, oh sí, yo no he dado el tiempo hace mucho tiempo, el sermón no significa, el pastor Steven no es nada. Se trata del corazón. Cuando Adán estuvo escondiéndose de Dios, él le dijo, oí tu voz, yo oí tu voz, Señor, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas personas desnudas, con miedo, escondiéndose en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Sabes algo? Nosotros menospreciamos y pasamos por alto lo que puede suceder cuando oímos la palabra de Dios. Todo puede cambiar. Tú tal vez hayas venido a esta conferencia desanimado, con fantasías de abandonar el ministerio, de retirarte a la comodidad de tu iglesia madre. A veces eso es bueno y esa es la voluntad de Dios. La redirección es algo bueno, puede ser algo bueno. Pero tal vez Dios tiene algo para decirte esta mañana, pastor, que quiere animarte. Y para levantarte y animarte, porque la voluntad de Dios y su destino está conectado con su voz. Y mientras tú permitas que Él le hable a tu vida, todo puede cambiar. Considera a Abraham. Él está viviendo su propia vida y un día de repente Abraham oyó la voz de Dios y no fue lo que él quiso oír. Toma tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, llévalo a la montaña y hazlo en una ofrenda de holocausto a Jehová. Él no empezó a dar saltos y alegría por el medio de la iglesia, pero lo hizo obedeciendo lo que Dios le dijo. Y después Dios le habló estas palabras poderosas: por cuanto oyó Abraham mi voz, o obedeció mi voz, y guardó mi precepto, mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú obedeciste mi voz. Menospreciamos y tratamos por algo sin importancia con lo que sucede cuando oímos la palabra de Dios, sino también cuando obedecemos la palabra de Dios. Mi esposa y yo conté esta historia muchas veces. Estuvimos en una conferencia de Prescott del invierno, 1987. Oí la voz de Dios diciéndome: ve a empezar una iglesia en Londres, Inglaterra. Se lo compartí a mi esposa. Ella primero empezó a llorar. Es algo que ella estaba queriendo hacer. 14 de abril llegamos a Londres. 7 de julio de 1997 abrimos la iglesia y hoy en día hay una congregación que está creciendo y Dios se ha movido poderosamente y maravillosamente. Lo mejor que ha sucedido, todo fue después que mi esposa y yo regresamos de Londres, pero con todo y eso esa iglesia existe hoy en día por causa de la voz de Dios. Y tal vez una cosa que necesita hoy suceder en el altar aquí hoy, además de otras cosas: ¿estás dispuesto a venir al altar aquí y juzgar los malos hábitos que tal vez tengas con respecto a oír la voz de Dios? Mira, ¿tú te das cuenta lo privilegiado que somos nosotros como pueblo de Dios? Ponte a pensar de cuánto de la voz de Dios tú has oído. Yo he sido cristiano 43 años. Yo durante ese periodo de tiempo he escuchado al pastor Warner predicar sus sermones, obras maestras, el pastor Mitchell, decenas y decenas de otros grandes ministros y predicadores en nuestro compañerismo. Estamos aquí en una conferencia, estamos en sobredosis del ministerio de la palabra de Dios. Ponte a pensar de cuánto de la voz de Dios has oído hasta ahora. Algunos de ustedes por muchas décadas, a quien muchos se les dado, muchos se les requerido. Nosotros oímos más de la voz de Dios en una semana que muchos oyen en una vida entera. Y vamos a tener que dar cuenta y ser responsables por lo que Dios ha dicho. Él se ha dedicado, se ha entregado
a un gran nivel de sacrificio. Su voz y la habilidad que se ha hablado y oída hoy en día está conectada con la cruz. Y el derramamiento de su sangre y pagar un precio por el pecado, por virtud de la crucifixión y la resurrección y el llenar del Espíritu Santo. Sí, Él nos ha puesto para oír de Dios. Gracias a Dios que somos parte de un compañerismo que predica, el cual valoriza la voz de Dios, y la palabra de Dios y su voz. Dios tiene una voz. Y con esa voz, Él habla. Con esa voz, Él cambia vidas. Con esa voz, Él anima. Con esa voz, hoy en este altar, la misma voz que leemos en el libro de Génesis, que empezó la creación, es la misma voz que está hablando esta mañana, hablando contigo en el altar. Dios tiene mucho más que decirte que cualquier otra cosa que yo te haya dicho, el pastor Roman haya dicho, o cualquier cosa que el pastor Lam haya dicho, o el pastor Micho la noche. Dios tiene mucho más para decirte a ti cuando tú vienes al altar y te colocas y te pones en una posición para oírlo. Quiero toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado.